Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra. Voy a explicar un poquito más a detalle lo que plasmé en mi ensayo argumentativo, lo que yo consideré los 4 puntos importantes, los rubros que nos están solicitando y quiero detallarlos a profundidad. Para empezar, un líder es aquella persona que dirige a un cierto grupo de personas o que está determinado a hacer una función en el cual cumple con ciertos rubros o tiene ciertas características, aptitudes para ser un líder. Si estas no se cumplen, no puede fungir como líder. Uno de los rubros más importantes que vamos a detallar es la imagen pública. La imagen pública es aquella que se da a mostrar a la gente quién es, qué aptitudes tiene y sobre todo el lenguaje que lleve a la gente, más que nada para dar a conocer su trabajo. También otro de los rubros más importantes es la inteligencia emocional. Creo que ese es uno de los puntos donde yo profundicé más porque ahí sobresalté lo que es el autocontrol de las emociones, porque nos decía él nos decía que sobre todo cuando estemos en una situación donde manejemos más emociones, nada más que una, sino varias, por ejemplo, una situación crítica, por ejemplo, ya sea en mi ámbito que soy enfermera, considero yo, por ejemplo, un líder de jefa de enfermeras, el lidiar, por ejemplo, el trabajo con la separación de las emociones, de que porque si yo me llevo bien con esta persona, tengo que aceptar lo que esta persona diga, sino hay que ver todos esos detalles. También uno de los puntos que yo enfaticé más fue el autocontrol del estrés, sobre todo porque he notado o he visto bastante donde hay líderes donde no manejan el estrés y esto por consecuencia no se lleva un objetivo, como lo he mencionado. Entonces, si no se lleva el objetivo, no funciona el equipo de trabajo y sobre todo el líder es quien lleva la cabeza de esto. También las técnicas de negociación. Yo hice más énfasis en lo que es el competitivo y cooperativo. En el comparativo es decir, yo hago esto y me separo de aquellos, sin decir yo, o bueno, sobresaltar más lo que es el ámbito profesional. Por ejemplo, cuando uno trabaja con cierto equipo y otro equipo o nos ponen a competir, entonces ahí hay que ver, se supone que tenemos que llevar a un fin común, pero sobre todo en trabajos como por ejemplo la enfermería sí se han dado casos de comparación, de que este equipo sí lo hizo bien, que este turno lo hizo bien, este turno lo hizo mal, entonces ahí es más de negociación y equipo de trabajo. Pero volvemos a recalcar, si no hay un líder como tal o la cabeza fundamental que es el líder, no funciona, el equipo va para abajo. Entonces, o no funciona como tal nuestra meta, que es llegar a un fin a beneficio de todos. También, sobre todo, los escenarios posibles. Los escenarios posibles, yo fundamenté un poquito más acerca de qué podría pasar en esta situación o por qué podría pasar, por ejemplo, en enfermería yo construyo, o podemos decir, en un ámbito hospitalario, donde podemos llevar estos 4 rubros al campo clínico. ¿Qué quiere decir? Que esto nos puede ayudar un poquito más a la valoración de, por ejemplo, situaciones que nos conlleve a las emociones, a las negociaciones o a las emociones que llevemos a presentar. Otro escenario del que yo hablaba era jerárquico. Este es uno de los que más me llamó la atención porque lo plasmé porque si se lleva a cabo, por ejemplo, jefa de enfermeras, subjefa de enfermeras, o que exista un tipo de valor en la jerarquía, en el líder, por ejemplo. Los escenarios posibles es que el líder puede decir que no le parece esto y jefa es quien o jefa es quien también interviene en este aspecto. Uno de los puntos que yo quiero recalcar o que me llamó mucho la atención fue el escenario de equipo de trabajo por cierto número de personas. ¿Por qué? Porque suele ser, por ejemplo, en mi ámbito, que se lleva un líder
otro que nos puede dar otros puntos de vista, alguien que sí lo elabora o quien verifica o aprueba o niega los puntos de vista. Sobre todo se ve mucho en esta rama de enfermería. Una de las preguntas que a lo mejor yo consideré responder más o me plasmé más era ¿qué pasa si tú llegaras a negociar esto o llegar a ser líder y negociar? Tienes que dar, pues igual, tomando estos 4 rubros que a lo mejor pues lo vemos como que son poquitos, pero son muy importantes y de los cuales yo mucho plasmé o intenté plasmar lo que es la imagen de un líder, porque vamos, volvemos a lo mismo, es un círculo. Si el líder no tiene un objetivo o una meta a llevar y si no se lleva a cabo, no tenemos un resultado favorable. Al contrario, si tenemos una meta, el equipo trabaja y llevamos los 4 puntos que tenemos una imagen aceptable en la sociedad, por ejemplo, que controlamos emociones, que tenemos un buen escenario donde tenemos que trabajar y la actitud de negociación, ya sea que en el equipo de trabajo se lleve a cabo. De mi parte es todo y creo yo que es lo más importante, por ejemplo, de mi ensayo. Por ahí tomé un poquito de libros de un autor, más que nada ese autor sí un poquito se llevó más créditos, pero espero que con esto se haga énfasis más sobre lo que es el líder sobre una empresa.